significa la circulación ideal? Que yo voy a circular sin ninguna oposición, sin ninguna resistencia. Y muchas de las fórmulas que se usan en hidrodinámica se hacen sin ninguna oposición, circulan sin ningún rozamiento, sin ninguna fricción, sin ninguna resistencia, sin ninguna viscosidad. Pero en la realidad eso no ocurre, porque en la realidad ¿qué hay? En la realidad hay resistencia, hay fricción molecular y hay gasto de energía. Quiere decir que cuando la sangre va circulando por las arterias y por las venas a través del aparato circulatorio, tiene que tener, como es un líquido real, sí o sí va a tener consecuencias como la fricción, la resistencia, la viscosidad, van a jugar un papel importante en el movimiento de los líquidos. En realidad no existe el líquido ideal. El líquido ideal es una mera imaginación. En realidad lo que existe es el líquido real. Pero como antes los trabajos científicos se hacían en condiciones ideales, tenemos que estudiarlo así. Esta es la primera fórmula, que es una de las fórmulas más conocidas, que se llama la ley del gasto o caudal. Esto es muy fácil, esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Dice que el gasto o caudal es el volumen de líquido que atraviesa a través de un vaso o conducto en una determinada unidad de tiempo. ¿Eso qué significa? Que aquí van a jugar unos papeles muy importantes: la sección o el diámetro del conducto. Sección o diámetro es lo mismo. Cuanto más grande el conducto, cuanto más diámetro tiene, más sección tiene, más caudal va a haber. Una relación directa. Y otra relación tiene la velocidad. Cuanto más veloz o menos tiempo circula ese líquido en ese conducto, el caudal va a ser mayor. En síntesis, a mayor volumen, mayor caudal. Caudal viene relacionado con volumen y está determinado por la sección del conducto y por la velocidad de circulación del fluido. Acá vemos la fórmula. Caudal, la Q representa el caudal. La fórmula es sección por velocidad. Mayor sección, mayor caudal. Mayor velocidad, mayor caudal. Esta fórmula, que se cumple en condiciones reales, no fue hecha en condiciones reales, fue hecha en condiciones ideales. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Pero por casualidad se cumple también en lo real. De tal manera que por eso que les voy a explicar esa diferencia entre ideal y real. Porque esta fórmula no fue hecha nomás en un laboratorio. Y ahí, bueno, había condiciones reales, entonces ellos hacían en condiciones ideales nomás, para explicar lo que es un caudal. El corazón, por ejemplo, bombea toda la sangre que le llega, es capaz de bombear toda la sangre que le llega. Tiene también su propio gasto o caudal. Cuando el corazón bombea más sangre en menos unidad de tiempo, su gasto aumenta. Se le llama también gasto o caudal, gasto cardíaco. Por ejemplo, acabo de subir esa escalera como siempre, ¿verdad? Mi corazón latía más rápido. El gasto cardíaco, ¿de qué depende el gasto cardíaco? ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Esa es la fórmula del gasto cardíaco. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Qué es el volumen sistólico? Es el volumen que el corazón expulsa en cada sístole. Cada vez que envía. Cada sístole. Ese es su volumen sistólico. ¿Cuánto es el normal? 70 ml. 70 ml. Ese es un valor fijo. Siempre es 70. En general, para casi la mayoría es 70.
Puede variar un poco, pero se normaliza en 70. No varía, es un factor fijo. En cambio, la frecuencia cardíaca, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Es la cantidad de latidos que hace el corazón en un minuto. Si en un minuto el corazón late 60 veces, su frecuencia cardíaca es 60. Si late 100 veces en un minuto, es 100. Y así sucesivamente. ¿Cómo ven? El gasto cardíaco, ¿de qué depende? Exclusivamente. Ya sé que depende de los dos, pero ¿cuál es el factor variable? La frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Entonces yo me subo esta escalera y mi corazón bombea más rápido porque tengo que hacer una actividad física para subirme a la escalera. Entonces es como que mis células de mi cuerpo requieren más cantidad de sangre, mayor cantidad de oxígeno, entonces mi corazón trata de suplir esa necesidad, aumentando su gasto cardíaco. Eso es una cuestión, una reacción normal del cuerpo, se llama reacción normal fisiológica. Es para suplir esa necesidad de la célula, que se le generó un aumento de necesidad de oxígeno, porque todas nuestras células del cuerpo dependen del oxígeno. Y el oxígeno llega a la célula a través de la sangre. Entonces aumenta su gasto cardíaco. En un minuto, hagan el cálculo. Si es 70 ml el volumen sistólico y mi frecuencia cardíaca es 60, 6 por 7, ¿cuánto es? 56. 42. 4 litros 200 yo voy a bombear si mi latido cardíaco es 60 por minuto. ¿Y si es 100? 100 latidos por 70, 7 litros voy a bombear. ¿Vean la diferencia? Si mi frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco aumenta también. Porque en vez de ser 4 litros 200, cuando hago una actividad y mi corazón llegue a 100 latidos, va a llegar a 7 litros por minuto de bombeo. Y eso es la fórmula, la misma que hay acá, solo que acá fue hecha en condiciones ideales, ¿verdad? Está relacionado con la sección y la velocidad de circulación. Esta es la imagen. Esta es la imagen que muestra la circulación de los líquidos ideales. Estamos todavía en la parte ideal, se puede pasar a la parte real. Esta es una fórmula, una ecuación que fue hecha también que se llama la ecuación de continuidad. Está relacionado al caudal o gasto constante. Cuando nosotros hablamos de condiciones ideales de circulación, es como que no hay gasto de energía. Como no se pierde la energía, entonces la energía es igual. Acá no hay resistencia, no hay fricción, no hay viscosidad, nada. Por los líquidos circulan. Y los líquidos, como son incompresibles, yo no los puedo comprimir. Entonces se van esparciendo por los conductos. Si nosotros nos fijamos aquí, el caudal es constante. O sea, ¿eso qué significa? Es una circulación ideal, caudal constante. No hay gasto de energía, por lo tanto aquí voy a tener un líquido que va a circular por este conducto más grueso y otro por este conducto más fino. Eso significa que su velocidad va a ser diferente. Cuando un líquido circula según la ecuación de continuidad en condiciones ideales, aquí tendríamos velocidad 1, que es velocidad menor, y velocidad 2, que sería la velocidad mayor. En condiciones ideales de circulación, cuando una sección de un conducto es menor, la velocidad es mayor. ¿Sí? ¿Qué pasó?
Entonces, ¿qué dice la circulación ideal? Sección menor, velocidad mayor. Porque tiene que tener el mismo caudal. Al tener el mismo caudal, todo este volumen de agua tiene que pasar por aquí más rápido para que sea el mismo caudal. Por eso que la velocidad 1 es velocidad menor y velocidad 2 es velocidad mayor. En condiciones ideales, porque en la condición real eso no va a ocurrir. Realmente eso en la vida real no va a ocurrir. En la vida ideal de la circulación es así, porque el caudal es constante. ¿Por qué le muestro esta fórmula entonces? ¿Por qué entonces tenemos que aprender esto si es que en la vida real es lo contrario? Porque en la vida real, ¿qué va a ocurrir? Donde la sección es mayor, la circulación va a ser mayor. Menos resistencia, menos fricción. En cambio, donde el conducto es más pequeño, va a haber una mayor resistencia, mayor roce, frotamiento, entonces el agua no se va a poder circular. Va a haber mayor oposición. La velocidad va a ser menor. En lo real. En lo ideal no. Lo ideal es totalmente lo contrario. Porque fue hecha en condiciones ideales esta fórmula. Bueno, dos leyes ya estudiamos. Ley del caudal y el principio de continuidad. Estas dos leyes se basan en condiciones ideales. Luego viene Bernoulli, porque yo le estoy mostrando la historia de la hidrodinámica. ¿Quién fue Bernoulli? Bernoulli fue un científico que demostró que las condiciones ideales de circulación también se pueden cumplir en parte en las condiciones reales. Él fue más o menos un científico que fue el puente. ¿Saben lo que es un puente? Un puente que une una zona con otra cosa y divide un río, ¿verdad? O un arroyo, un lago, lo que sea, una calle. Bernoulli fue el puente de unión entre lo ideal y lo real. Porque él demostró que una parte de lo que estamos hablando se cumple en la vida real, en el principio de continuidad. El caudal sí se cumple, ¿verdad? Eso ya sabemos. Pero no fue hecha en condiciones reales, fue hecha en condiciones ideales. Bernoulli dice lo siguiente: basado en el principio de la conservación de la energía, o sea, en condiciones ideales, cuando la velocidad de un fluido aumenta, ¿cuál era la velocidad mayor en la anterior imagen? El 2, donde el conducto era más pequeño. Pero ¿qué dice Bernoulli? Donde la velocidad de un fluido aumenta, la presión disminuye. La presión disminuye. Él le agrega la otra opción, que es la presión. Porque teníamos sección, que es el tamaño del conducto, ¿verdad? Y la velocidad. Sección mayor, velocidad menor. Sección más pequeña, velocidad mayor. Donde la velocidad era mayor, la presión era menor. La velocidad y la presión le agrega Bernoulli. ¿Y eso qué genera en la vida real? ¿Quién tiene un marcador para la pizarra? ¿Nadie? ¿No suelen robar los contenedores? Pero esto no va a marchar la pizarra. ¿Qué dice Bernoulli? Donde la sección es mayor, la velocidad es. ¿Cómo es la velocidad? En el anterior, la ecuación de continuidad. Es menor. Menor. Y donde la sección es menor, la velocidad era mayor. Así estábamos, ¿verdad? En la ecuación de continuidad. Pero Bernoulli le agrega lo siguiente: le relaciona la velocidad con la presión. ¿Qué pasa aquí? Donde la velocidad es mayor, ¿cómo es la presión? Menor. Y donde la velocidad es menor, Mayor presión. la presión evidentemente va a ser mayor. Esa parte
del principio de Bernoulli, que habla de la velocidad y la presión, se cumple en la vida real. Esto se cumple en la vida. Le voy a explicar. Ustedes saben quién fue la primera persona que inventó un avión. ¿No saben? Los hermanos. Pero ni tenía idea de eso. Todos los científicos siempre quisieron volar, siempre lo intentaron. Pero ¿quién es el padre de la aviación? No sabes, vos vas a saber. Claro que sí, porque es brasileño. ¿Cómo no vas a saber? Santo Dumont. ¿Por qué no dijiste? ¿En qué ciudad está el aeropuerto Santo? El aeropuerto más grande de aquí en la ciudad. O sea, del Sudáfrica. San Pablo tiene el aeropuerto más grande. Santo Dumont. ¿Por qué se llama Santo Dumont? Nunca te preguntaron. Ahora ya saben. Él fue la primera persona que hizo sostener el vuelo de un avión. Inventor del avión. Santo Dumont. Y en Paraguay, el primer paraguayo que voló aquí ya saben lo que ya saben. Claro que sí, Silvio Retiro. Él fue el primer paraguayo que vino a volar acá en Paraguay. Por eso se llama aeropuerto Silvio Retiro. Pero no fue el que inventó el avión. Santo Dumont creó el avión. Y él sabía el principio de Bernoulli. Por eso inventó el avión. Te voy a explicar. Ustedes ya saben cómo es el ala de un avión. Alguna vez ya se explicaron cómo es. Hay una zona plana y hay una zona cóncava. Plana y cóncava. Voy a dibujar, no soy buen dibujante como Leonardo da Vinci, pero voy a tratar de dibujar más o menos así. Es cuando se ve el ala de un avión. Y de nosotros vemos el ala así cuando viene, pero si le vemos así de contadito ahí, ¿verdad? Así. Vamos a ver que abajo es plano y arriba es así medio complejo. Incluso arriba, cuando ustedes estaban ahí en el asiento, ven cómo así se desmolda lo del ala para ganar presión, para subir o para bajar. Vamos a usar el principio de Bernoulli, lo que dice Bernoulli. Antes los romanos, cuando peleaban su batalla y conquistaban la región, ellos decían que el camino más fácil para llegar a Roma es... ¿Sabían cuál era el camino más fácil para los romanos para llegar a Roma? ¿Ah? Viste que ellos conquistaban así los pueblos, ¿verdad? Todos estos son pueblos. Entonces ellos iban, conquistaban, ahí conquistaban todo eso. A ellos no les importaba. Tal de agarrar regiones y iban siendo comunidades romanas. Cuando uno de estos pueblos conquistados por Roma, ¿verdad?, tenía que ir a Roma a llevar un mensaje al emperador, tenía que ir a Roma. Entonces, como era todo pueblo romano, ellos decían, ¿cuál es el camino más cerca entonces para llegar a Roma? Todos los caminos. Ese es otro término también, todos los caminos conducían a Roma. Pero ¿cuál era el camino más fácil para llegar a Roma? Por ejemplo, uno que estaba acá y quería llevar un mensaje a Roma, ¿qué tenía que hacer? Tenía que irse acá, dar la vuelta, ir acá, irse ahí. ¿Qué tenía que hacer? La línea recta. Se iban en línea recta. El camino más fácil para llegar a Roma es la línea recta. Pues todo era su pueblo, nadie le va a enfrentar a eso. ¿Por qué le digo esto? Porque si aquí, por ejemplo, este es el avión y este es el aire. ¿El aire qué es?
fluido. El aire es fluido también. El avión que hace para despegar, agarra velocidad, después el aire que está acá se mueve como un fluido cerca de las alas del avión. Entonces, este camino que acá, si este es el punto A y este es el punto B, para este fluido de aire tiene que llegar de acá hasta acá. ¿Cuál va a ser su camino más rápido? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. Acá. Esto va a ser mucho más rápido. Tendría la velocidad 1 o 2. Vamos a ponerle velocidad 1, la más rápida, la mayor. ¿Verdad? ¿Sí o no? Donde la velocidad es mayor, la presión es menor. Hice mal ya mi dibujo, ¿bien? Mira que me dio fin aquí. Así es la hacia abajo. Ahí. Disculpen, acá entonces nuestra velocidad aquí va a ser la velocidad mayor. ¿Dónde la presión cómo va a ser aquí? Menor. Y después de la otra parte, ¿cómo va a ser aquí? Sería la velocidad 2. Va a haber una menor velocidad, pero por ende mayor presión. Santo Dumont sabía eso del principio de Bernoulli, porque este principio se cumple en todo lo que es hidrodinámica. Entonces él ideó esa ala del avión así, y de tal manera que cuando viene el choque de aire por la ala del avión, siempre va a haber una presión neta hacia arriba que va a mantener sustentado el avión en el aire. Cuanto más largo el ala, mejor. Depende del tamaño también del avión. Por eso que hay aviones que cuando se idean, cuando se van fabricando, ellos van midiendo cuánto tendría que ser el ala para que pueda sostener. Cuanto más grande, más peso, más grande tiene que ser el ala. Eso va generando una sustentabilidad siempre con una presión hacia arriba. Como ven, el principio de Bernoulli, que fue hecha en condiciones ideales, una de ellas se cumple en lo real. Por eso que Bernoulli es el puente de lo ideal con lo real, como pueden ver. Luego de eso comienza otra vez nuestro dilema para diferenciar. Acá este es un dibujo del principio de Bernoulli. ¿Qué dice ahí? Donde la sección es mayor, la velocidad es menor. Estas eran condiciones ideales, ¿verdad? Pero había velocidad menor, mayor presión lateral. Donde la sección es más pequeña, la mayor velocidad, como acá mayor velocidad, la presión era menor. Principio de Bernoulli explica hoy en día la sustentabilidad de los aviones. Esto es nuestro dilema, ¿verdad? Bueno, diferenciamos lo ideal de lo real. Todo esto que hablé es condición ideal, pero algunas cosas se cumplen como la ley del caudal, el principio de Bernoulli, ¿verdad? Ahora voy a mostrar lo que es real, para que vean, porque vamos a pasar ahora a lo que es en hidrodinámica, lo real. Lo primero que tenemos que saber en la parte real es que va a haber resistencia. Resistencia es todo lo que se opone al movimiento, todo lo que se opone al movimiento, o evita el movimiento, o disminuye el movimiento. Por ejemplo, pensando así en nuestra circulación sanguínea, ¿qué puede ser una oposición al movimiento? Una vasoconstricción
se cierra el vaso, va a haber una oposición ahí. Cuando te muere una víbora, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los que quieren curar? Hacen un nudo ahí para que la sangre el veneno no ya necrosa tu piel y más tu circulación que no llega, más se va a morir. No hay que hacer eso. Más tus células se van a morir. A lo más que el veneno se vaya. Y lo máximo que poder hacer es succionar eso. La mayor cantidad de veneno y escupir. Nadie va a hacer eso. Ni respiración boca a boca no quieren hacer los muchachos que van a hacer succionar el veneno. Depende de la, si es una chica linda, para ahí puede ser. O si es un varón lindo, la chica va a hacer. Pero eso es muy relativo. O si es un conocido, ¿verdad? Y si es tu hija o tu hijo, va a hacer. Le ve a alguien en la calle, no va a hacer. Hay muchas veces me importa aceite de oliva como boca. Aceite de oliva y ahí succionar el oliva. ¿Y dónde vas a conseguir aceite de oliva en ese momento? Acá tengo mi aceite de oliva, me parece. No sé, nunca escuché. Seguramente todo lo que sirva puede ayudar. Bueno, lo primero que tenemos que saber en la circulación real es la resistencia. Conjunto de factores que se oponen a la circulación. La resistencia que reside en nuestro propio líquido es la viscosidad, que se llama resistencia interna al propio fluido. Cada fluido tiene su propia viscosidad. Ya habíamos hablado de eso. El agua tiene viscosidad 1, la sangre tiene viscosidad 2 a 2,2. Quiere decir que cuando la sangre circula y el agua circula, el agua es más fluidez, tiene menos resistencia, la sangre tiene una ligera resistencia. Agua y aceite también lo ejemplo. Más rápido el agua se derrama y el aceite tarda más porque tiene mayor viscosidad. Es una fuerza de atracción intermolecular entre las propias capas del fluido. La otra resistencia que resiste en la hidrodinámica del cuerpo humano es el diámetro de los conductos. Los vasos más pequeños generan mayor resistencia. Hasta, podemos decir, si yo tengo la aorta, después las arterias oculares y después las arteriolas, las que van a generar resistencia, ¿cuáles van a ser? Las arteriolas. Que son los vasos más pequeños, las arterias más pequeñas. Después hay cosas más pequeñas que la arteriola, como los capilares, ¿verdad? ¿Y por qué los capilares no se rompen entonces? Siendo que donde hay mayor resistencia, la velocidad es menor y la presión es mayor. ¿Por qué entonces un capilar, que es un vaso tan frágil, tan pequeño y tan ínfimamente delgado, por qué no se rompe? Ellas sabían eso, pero llegaron. ¿Se acuerdan que yo les expliqué cuando estudiamos corazón? Por eso les pregunto. ¿Se olvidaron? Laplace, la ley de Laplace, ¿se acuerdan? La ley de Laplace. Tensión es igual a presión por radio. En los capilares son vasos sanguíneos que vienen así, son muy pequeñitos, pero están conectados en paralelo. Son conexiones en paralelo. Y voy a dibujar bien, sería así. Entonces la sangre va a ir aquí, va a ir aquí, va a ir aquí. Eso
significa una conexión en paralelo, donde la sangre, en vez de estar circulando en una serie de conductos, serie es así en línea recta, y paralelo es cuando ya se distribuye. En una conexión en paralelo la presión no aumenta, porque si la presión llega aquí a 60 milímetros de mercurio en la arteriola que es lo último en serie, cuando pasa aquí el capilar, aquí sería 20, aquí sería 20 y aquí 20. Sigue siendo 60, pero como se distribuye de acuerdo a la cantidad de ramificación. Ahí hay 3 ramificaciones, por lo tanto 60 se va a dividir entre 3. Pero ustedes ya piensan que su capilar tiene 3 ramificaciones, millones de ramificaciones. Entonces la presión nunca va a ser grande en la arteria, en el capilar. Eso se llama ley de Laplace. Laplace estudió eso. Porque él quería saber por qué los capilares no se rompen. Y él descubrió que estaban conectados paralelos. Por eso no estaban conectados en serie. Entonces cuando llegaba a la arteriola, era la última conexión en serie, era el vaso que generaba la mayor resistencia periférica, y después los capilares ya no, porque los capilares están conectados paralelos. Nuestro creador pensó en todo. ¿Qué es lo que no nos dio toda la forma? Doctor, yo he escuchado una vez que la primera rama del callado aórtico se disculpa justamente por eso, por la presión. El tronco, la que se fue. Tronco arterial brachiocefálico. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué hace? Y por eso se disculpa, por la presión, para poder compensar. Por eso es uno solo, el tronco. El tronco arterial. Sí, una de las razones por la cual es uno solo. Tronco arterial brachiocefálico. Ahí tenemos el tronco arterial brachiocefálico, ¿verdad? Después se divide en Subclavia y carótida común. el carótida común. Así mismo. Y la subclavia derecha o izquierda. La derecha. ¿La izquierda de dónde viene? Del callado aórtico. Directamente del cacho. Muy bien. Entonces ahora ya saben por qué el capilar no se rompe, gracias al descubrimiento de Laplace. No es que él hizo una fórmula nueva, sino él descubrió la fórmula de nuestro creador. Ahora está bien, sí. O decirme. Tiene todavía parece. Poder comentar más por favor. Conectar. ¿Usarlo para? También se ha descubierto que los vasos más pequeños, menor a 5 milímetros, no aumentan la resistencia periférica. Los glóbulos rojos son unas células demasiado especiales. Ellos, por ejemplo, son gorditos pero flexibles. Si le miran de frente es gordo, pero si le miran de costado es flexible. Después no tienen ADN, no tienen núcleo. A ver, ¿qué más? Viven 120 días. Después, otra característica de los glóbulos rojos. No tiene microtúbulos. No tienen micrófono, nada, no tienen. Nada, pero están ahí, son células. La única célula que se le dice que son células, pero no tienen núcleo. Porque cuando te dan la clase de biología, dice, todas las células tienen sus partes, núcleo, citoplasma. ¿Y la célula del glóbulo rojo? ¿No es célula? ¿O sí? Los biólogos se confunden. A veces son incoherentes ellos mismos con su teoría. Pero
Los glóbulos rojos son unas células muy especiales. Cuando los glóbulos rojos circulan por un conducto, ellos van así, todo aglomerado, todo. Cuando van a pasar un conducto estrecho, en vez de aglomerarse y formar un trombo ahí, se colocan en fila ahí. Fila, uno al lado del otro. Entonces, como que, y se van moldeando así, se moldean, pero como son flexibles, pasan uno a uno, ¿verdad? Entonces, la resistencia no aumenta, todo es rápido. Eso es lo que tienen que haber ahí en cuenta también. Pues nosotros venimos la avenida ahí, rapidísimo llegamos a la rotonda, después nos quedamos. ¿Por qué? Pues todo el mundo quiere pasar. Nadie le queda paso al otro, no porque el taxista primero, no porque el colectivito primero, no porque el que lleva contrabando tiene que estar allá. Entonces todo el mundo se apura. En vez de que todo circule sin ninguna oposición y vaya tranquilo, se choca todo. Por todo porque no apuramos. Y eso tiene que hacer, tiene que aprender el glóbulo rojo, ¿verdad? O ahí en el área 1, en el corto, ahí sigue peor, el que está allá quiere pasar San José, no puede porque el que viene a la área no le da la paz. Que se va a Franco menos ahí. Entonces ahí nadie respeta los rotonda. Acá en Ciudad del Este, el único lugar donde la rotonda no se respeta. El que está en la rotonda es el que siempre tiene que tener la prioridad. El que está girando y el que viene tiene que frenar. Acá sí que en área 1 el que está en la rotonda se quede, pasa. O si no te van a pasar encima de los muchachos. Porque acá al revés. En Asunción al revés. Si te van a manejar en Asunción, te van a asustar en la rotonda. Porque ahí el que viene se va a quedar y lo va a cruzar. Y después se mueve. Todos los países hacen. Pero acá al revés. Acá el que viene acá, tiene la rotonda el pobrecito, un pan va a ver no puede ir en una parte. Por eso no funciona acá nuestro sistema de circulación. Después cuando funciona, viene el zorro gris y tatara. Porque tiene que cobrar su sueldo en la municipalidad. Y al pedo para al pedo, nada más. Ataja el tránsito sí. Y se hace de cuartel ahí, y le hace pasar a los taxistas y a los del contrabando porque ellos les pagan. Entonces ellos pasan y vos tenés que quedarte ahí, esperar. Y ahí por el shopping China, pero que está ahí. Shopping París, los que tienen colectivo a full pasan. Ellos tienen preferencia de guapo. Pues vean. Ustedes nunca se dieron cuenta de eso. El primer año que vine acá y no se dieron cuenta de esos policías que están en la ruta, ¿qué hacen ahí? ¿Para qué están en la oscuridad? Todito están en la oscuridad. Oscuro ellos estaban en estos oscuros. Nunca se fijaron para qué. Contrabando. Viene un auto, una Toyota Vitz, se queda ahí, le saluda, pero ¿dónde la tengo? Ya le da ahí, allá viene mi camioneta y nada va a pasar, 20.000, 30.000, 40.000, hasta con el hoyo. Se paga. Por culpa del presidente Lugo pasó. Lugo fue el que pilló ese negocio. Ahora todos los policías hacen lo mismo. Comandante que sube, policía que se tiene que quedar ahí, obligatoriamente. Nada más. Todo por accidente, eso es mentira. Paraguay es un país muy corrupto. Ustedes son muy inocentes todavía, no saben muchas cosas, pero tampoco ahora van a ir a controlar todo eso que les digan, van a ver qué hacen. Cuando vayan a su casa se amiga eso. Y es patrullera allá, pues a todos se les paga. Si vos sos contrabandista y no te quedas, allá ya está. Lo tienes que pagar ahí. Para llegar por el
Ustedes saben lo que es continente y contenido con circulación. Cuando ustedes pasen al segundo año y sean un estudiante universitario, van a estudiar fisiología. Fisiología es un libro así, el doble de mi libro de biofísica. Y ahí se van a acordar, ¿por qué biofísica no me aproveché además? Si el profesor enseñaba demasiado bien, ahora no entiendo nada. Desaprovechar. Continente es pared vascular y contenido de la sangre. Continente y contenido. ¿Cuáles son las resistencias de la continente y contenido? El continente, que es la pared vascular, tiene tres resistencias: diámetro o sección, longitud. Cuanto mayor la longitud, mayor resistencia, mayor rozamiento. Si yo voy a rozar de aquí hasta aquí, es menos la longitud. Pues si voy a rozar hasta allá, la resistencia va a ser mayor. Por eso que la longitud y el diámetro son resistencias. Y el radio. Radio no es igual que diámetro. Radio es la mitad de una circunferencia. No es lo mismo la longitud de la aorta, el diámetro de la aorta, que es enorme, ¿no es? Que es su radio, que es su luz, la luz. ¿Entienden lo que les digo? Que sería, porque la aorta tiene una pared, ¿no ves? Entonces, el diámetro es por fuera y el radio es por dentro. Entonces, el radio y el diámetro casi tienen la misma relación, ¿verdad? Que si aumenta el diámetro, el radio a veces suele aumentar también. Pero no es lo mismo, el radio es la luz y el diámetro es el perímetro. Estas son las resistencias del continente. Y de la sangre, la única resistencia que tiene es la viscosidad. En condiciones reales. Diámetro menor, el fluido tiene menor velocidad porque hay mayor resistencia. Es lo que pasa en el cuento. Todo el mundo está aglomerado ahí, nadie se mueve, todo se tranca porque el diámetro es menor. El diámetro era mayor, ¿qué va a pasar? Entonces, la menor velocidad porque están adheridas a la pared, entonces tienen mayor rozamiento. Y la viscosidad también suele aumentar ahí porque la sangre se roza un poco más, está más rosada. En el diámetro mayor, el fluido se desplaza a mayor velocidad. Totalmente lo contrario del principio de continuidad. Porque el principio de continuidad que decía, mayor sección, velocidad menor de sección. Y en este caso dice, diámetro mayor, el fluido tiene mayor velocidad, menor resistencia. Por eso que en los líquidos reales se cumple esta ley. Viscosidad. Menor viscosidad quiere decir que el fluido tiene mayor fluidez, mayor circulación, mayor velocidad. Mayor viscosidad, lo contrario, significa que el fluido tiene menor velocidad y más baja velocidad, por lo tanto va a tener mayor resistencia. Acuérdense que la viscosidad es una resistencia. Esto es muy importante lo que le voy a decir para que aprendan cómo ocurren los problemas vasculares en la circulación sanguínea. Ustedes ya escucharon alguna vez de una enfermedad que se llama aneurisma. ¿Sí o no? Sí. Muchas personas mueren por aneurismas cerebrales que se rompen. Por ejemplo, si yo dibujo la pared de la aorta, así de diámetro, esto sería su luz, este sería la luz, este sería el diámetro y este sería el grosor de su pared, de la aorta. Si hacemos una sección transversal, corte transversal.
Cuando una parte de la pared, aquí es una parte interna de la pared que se llama íntima. Íntima, muscular y submuscular. Cuando se rompe esta pared íntima, la sangre que está circulando puede entrar aquí en la parte muscular y debilitar la pared. Entonces la sangre va acá y se queda acá también. Y esto va generando una dilatación así enorme porque la sangre viene acá. Y eso se llama aneurisma. Aneurisma es la debilidad de la pared. Se rompe, entonces la sangre entra dentro de la pared. Y eso va agrandándose longitudinalmente, a veces hasta por la presión puede ser más tensión, puede tener mayor tensión, puede romperse. Cualquier golpe de la cabeza o algo se puede romper acá y la sangre va a salir y va a haber un sangrado. ¿Por qué suelen ocurrir estos aneurismas? Justamente por el perfil parabólico de la circulación, que le voy a explicar. Cuando una sangre circula por un conducto, o un fluido circula por un conducto, la velocidad de las capas no es igual. Las capas más periféricas que están en contacto con la pared van a tener siempre menor velocidad. Y las capas más centrales, que están en el medio del conducto, van a tener una mayor velocidad. Te voy a mostrar la imagen. Esta es una imagen de una circulación parabólica. Todo fluido tiene que circular así. Las capas centrales que ustedes ven ahí en el medio, por ejemplo, yo dibujo eso que está ahí. Teníamos acá este y tendríamos este. Así sería un perfil parabólico. Como ustedes nunca vieron cuando las aves vuelan, uno va enfrente y hacen una ave así. Ellos también van. ¿Saben por qué van así? Porque justamente tienen que por el flujo del aire, para que vayan en grupo. Ellos son como una sola entidad que van. Entonces se ayudan. Cuando el del frente se cansa, pasa atrás, entonces va. O sea, perdón, al revés. Cuando el de la periferia se cansa, porque el de acá va a tener mayor resistencia. Entonces, como él tiene mejor preparación física, se va a acostar. Y los más débiles se van en el centro. Siempre. Cuando el del centro, cuando uno de aquí, la periferia, se va volviendo débil, va pasando al centro y el otro le da subir. Y van circulando. Este sería velocidad 1, la más rápida, 2, más lenta, y la 3, la más lenta todavía. ¿Por qué? Porque esta número 1, que va circulando en el centro, ¿con quién tiene rozamiento? Con el 2. Este tiene rozamiento con el 2. El 2 roza con el 1 y con el 3. Y el 3 tiene rozamiento con el 2 y con la pared que no se va a ninguna parte. Entonces, como la pared está generando resistencia, entonces la velocidad se vuelve más lenta en la periferia y más rápida en el centro. Así circula. Todos los fluidos tienen que circular así. Y la sangre circula así cuando estamos sanos. Y esto es una protección para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá una grasa, muchas personas sufren de colesterol, triglicéridos altos, y viene el paciente y te dice: doctor, ¿cero pecharte hoy? ¿Cero para él? Siempre tuve, toda mi vida tuve así, te dice. Y tu
su presión está alto, señor. Sí, pero si está normal, lo dice, bueno, ese es mi normal. ¿Cómo su normal va a ser 200, 100? Capaz no sienta nada, pero su arteria y su colesterol y sus triglicéridos que están acá, algún día le van a cobrar la factura. ¿Por qué? Porque si acá hay una placa de colesterol o de triglicéridos y comienza la sangre a circular con mayor presión, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Cuando la sangre circula con mayor presión, el flujo ya no es parabólico, el flujo se vuelve remolinado. ¿Qué cosa? Y en eso puede ocurrir que uno de estas capas, en vez de ir ordenadamente, se vayan en forma desordenada y venga y rompa esta placa de colesterol, y esta placa de colesterol puede viajar después en la sangre, yéndose también porque se desprendió de acá y ir en el cerebro y tiene una ACV isquémica. Entra en cortocircuito. ¿Ya vieron a una persona que tuvo una ACV? ¿Algún familiar, algún amigo, algún vecino? ¿Ya? No muere su cuerpo, ¿verdad? Falleció. ¿Ah? Falleció. ¿Falleció? No. Sí. Peor todavía. No va a morir ni nada. No. Eso es lo que se llama accidente cerebrovascular isquémico. Isquémico porque en la placa de colesterol que estaba en la pared, la grasa que estaba en la pared, fue desprendido por la presión alta y por el flujo de circulación. Y la placa de colesterol, como es una grasita, va y obstruye la arteria más pequeña que puede ser el pulmón o puede ser el cerebro o la pierna. A veces hay trombosis también. Y va y obstruye ahí. Y ojalá que sea siempre en la pierna, pues hay días que va en la cabeza ya no es igual. Porque en la pierna si se va, lo más te va a generar una úlcera varicosa, una lesión isquémica. Pero si se va a la cabeza, es una ACV isquémica. Se muere. Y si sale vivo, sale con muleta, de silla de ruedas o queda dependiente de él. Y nunca le van a culpar a la presión ni a nada, le van a culpar a la vacuna de COVID. No le van a culpar a su Coca-Cola, no le van a culpar a su hamburguesa que comió hace una semana, no le va a culpar a que no hace actividad física, no le va a culpar al wifi y al internet que todo el día le dejaron sedentario, le va a culpar a COVID, la vacuna. Y bueno, la gente. Ha pasado un colega médico gordo, obeso, diabético, hipertenso, sedentario, murió, y en las redes sociales, esto es producto del COVID, la vacuna mata a los médicos. Y nosotros ahí en las redes sociales callados, ¿para qué te va a discutir con la generación? El doctor Villa, la salía con sus lentes. Este es el producto de la vacuna del COVID. Y el tipo no hacía actividad física, era obeso, sedentario, tomaba 2 a 3 litros de Coca-Cola por día. Claro que va a morir. Entonces, tengan cuidado cuando le van a culpar la vacuna. O si no le culpan a la vacuna por el cáncer. Hay mayor cáncer en las personas jóvenes. Pero las personas jóvenes, antes yo llegué a tener un celular, me acuerdo a los 20 años. 18, ahora que nace ya tiene celular. Sí, una mi hijadita nació ya lo hace. Con sus manos ya movía todas las cosas. Y ya está expuesta a radiación, Wi-Fi, Bluetooth, todo eso es radiación. Claro que van a tener cáncer más o menos.
Después tenemos el flujo parabólico, ¿verdad? Es lo que dijimos. Miren esto. Cuando un fluido circula en condiciones parabólicas, ¿sí? Eso se llama flujo laminar en capas. Pero cuando circula en forma turbulenta es arremolino. ¿Cuál es el flujo más peligroso? Turbulento. Porque el turbulento, las velocidades pueden variar, la presión alta, la diaretes, la deshidratación, en eso el dengue, producen estos problemas de flujo turbulento. El flujo laminar es movimiento de capa, corriente rectilínea, velocidades mayores en el centro. El turbulento, el movimiento es desordenado en todas las direcciones, produce remolinos y se presenta cuando supera una velocidad crítica. También se descubrió, hagan ustedes la prueba, cuando un líquido circula por un conducto a una determinada velocidad, el flujo es laminar. Pero cuando la velocidad ya aumenta, ya se vuelve remolino. Entonces es muy importante también saber que existe una velocidad crítica, que cuando esa velocidad crítica se supera, el flujo laminar pasa a ser turbulento. En los raudales esa asunción se suele ver, el flujo turbulento. Viene así suavecito, después pasa al mercado Parro y turbulento, ya porque ahí ya aumenta la velocidad. Eso se llama velocidad crítica. Esta fórmula lo ideó Reynolds. Se llama velocidad y número de Reynolds. El pasaje de régimen laminar a turbulento depende de la velocidad de circulación. Se tiene en cuenta la velocidad, la densidad del fluido, el diámetro del vaso y la viscosidad también. El único factor que se opone al número de Reynolds es la viscosidad. O sea, si nosotros sabemos que nuestra sangre tiene una viscosidad de 2 y 2,2 con respecto al agua, que es 1, nuestro creador dijo, muy bien, vamos a ponerle más viscosidad acá porque ahí su número de Reynolds no va a ser muy alto, entonces va a circular más lento y más ordenado. Pero la sangre, cuando se vuelve fluida con menos viscosidad, es un peligro también porque puede volverse remolino. Por eso no es, nunca uno de los extremos no es bueno, siempre es el medio, ¿verdad? Si la sangre tiene que ser 2 y 2,2, ahí tiene que quedar. Si la viscosidad disminuye, va a haber menos resistencia, mayor velocidad y puede la velocidad de Reynolds también aumentar y puede causar también flujo turbulento. Esta es la fórmula Reynolds. Si es menor a 2000, se llama flujo laminar. Si el número de Reynolds sale mayor a 3000, flujo turbulento. Y si el resultado sale 2500, que sería entre laminar y turbulento, se llama flujo indeterminado. Que también ya se considera un poco peligroso. Y finalmente llegamos a Poiseuille. ¿Le conocen a Poiseuille? ¿No? Ahora la conocen. Difícil es pronunciar su apellido. Poiseuille. Él fue el científico que estableció todos los factores que rigen en la circulación de los líquidos reales. Todos los factores de difusión. Y hoy en día es lo que se cumple en el cuerpo humano. Porque finalmente la sangre es un líquido real. Pero en realidad esta fórmula se cumple en todos los líquidos reales. ¿Qué dice la ley de Poiseuille? Para que un caudal o un flujo de agua o de fluido, ¿no?, circule a través de un conducto, tiene que haber un gradiente de presión. Gradiente de presión, o una diferencia de altura, o un gradiente, acá alguien que le empuja al otro, porque nunca va a circular dentro de un conducto si las presiones son acá iguales y acá iguales, se va a quedar quieto.
Tiene que haber un gradiente de presión. Después, tuvo en cuenta, él también, aparte del gradiente de presión, tuvo en cuenta aquí el radio. Él dijo, no es importante el diámetro, lo que importa es el radio, la luz. ¿De qué me sirve a mí saber el diámetro de la aorta y su luz es más pequeña? Si finalmente va a ser en la luz donde va a circular el fluido. Entonces el radio tuvo. Ahí puso lo del pi por radio a la cuarta. Ustedes saben lo que es el número pi, ¿verdad? ¿Escucharon? ¿Conocen el número pi? ¿Cuánto es el número pi? 3,14. 3,14. 3,14 metros, 3,14 centímetros, 3,14 ¿qué? ¿Ah? Estoy dividido 3,14 ¿qué? Centímetros, metros, gramos, kilogramos. Todos saben el número, ¿cuánto es? 3,14 ¿qué? ¿O no tiene dimensión? No tiene dimensión. Entonces, ¿qué es el número pi? ¿A qué le voy a enseñar algo que me impresiona? El número pi es el número de Dios. Y nomás le voy a decir. Pero ¿por qué no tiene dimensión? Todos estamos hechos en número pi. Este es el número pi, miren, de acá a acá. De acá a acá. Y de acá. El mismo número, miren. Parece nomás más pequeño acá y acá más grande, pero esto es igual, porque es un número de proporción. Es un número de proporción. Ayer me fui en un cumpleaños y había una torta así de pequeñito, no sé para qué me invitaron. Estábamos 100 invitados. Todos queríamos comer la torta, porque era pequeño. Así es la tortilla. Y dijimos, vamos a hacer sorteo, porque pero no va a alcanzar para nada. Y después le hinchamos, teníamos un cumpleaños un amigo. Había sido un amigo, le llegué a regalar para la torta, pero porque él está enanito, está chiquito. Le llegó a dar una torta así, de regalo para hincharla. Y ese era su torta. Y esa es una torta de acuerdo a su proporción, ¿verdad? Para él va a ser grande, pero para nosotros era así, pero para él capaz es grande. Porque es número pi. Número pi es número de proporción. No tiene centímetros ni metros, porque es un número en proporción. Y 8 es una variable que él puso, colocó. Yo creo que puso porque le encantó el número 8. Porque es el símbolo del infinito, ¿verdad? El número 8, que es también el número de Dios, representa el infinito a alfa y omega, que es Dios, ¿verdad? Principio y fin. Y L, que es longitud del vaso. Y N viene a ser viscosidad. Si aumenta la viscosidad en la circulación real, disminuye el caudal, disminuye el volumen que va a pasar por el conducto. Porque son factores inversos. La longitud también es un factor inverso. En cambio, el radio, la presión, si aumenta, el flujo va a ser mayor. Vamos a hacer un ejemplo de del corazón. El corazón, ¿cuál es el trabajo del corazón? Bombear sangre al resto del cuerpo. ¿Cómo sería entonces su fórmula del trabajo cardíaco? Presión por radio, ¿verdad? Porque presión sería la velocidad con que saca la sangre de acuerdo a las resistencias periféricas. Si acá hay mayor presión, si en la anterior hay mayor presión, ¿qué tiene que hacer el corazón? Vencer a esa presión.
tiene que vencer, porque el corazón tiene la capacidad de vencer porque es un músculo. Si un compañero me empuja, si hacemos el famoso, ¿cómo se llama ese que juegan así? Pulseada. Una pulseada. Vos jugás pulseada con una persona y ¿qué vos tenés que hacer? Vos querés ganar, ¿verdad? Y otro también. Pero si la presión de él es mayor, vos tenés que ser mayor. El corazón hace eso. Si la presión periférica que generan las arteriolas aumenta, el corazón entonces aumenta su presión. Porque si no gana el corazón, ¿qué va a pasar? Paro cardíaco. Va a parar. Pero si el corazón gana, va a haber circulación. Por eso que el aparato circulatorio depende exclusivamente del corazón. Hola, doctora. Sí, es. La ley de Poisson-Willis es la ley que explica la circulación real. En el corazón, por eso existe la presión sistólica y diastólica. Sistólica es la alta y diastólica la presión baja. La sistólica es en el momento de la expulsión de la sangre. La diastólica cuando pasa por las arterias. De ahí que se tiene mayor y menor presión. ¿Qué pasa si la presión diastólica le iguala a la sistólica? ¿Qué va a pasar? Paro cardíaco. O si la diastólica le gana a la sistólica, paro cardíaco. No va a haber circulación. Eso te explica la ley de Poisson. También se van a fijar que Poisson-Willis puso radio a la cuarta, él no puso radio al cuadrado. Puso radio a la cuarta. Voy a explicar por qué. Creo que esa es nuestra última diapositiva. Este es el último. Él se dio cuenta que como esto es el radio, la luz, cuando un vaso tenía un radio de 1 y aumentaba el doble su radio, el volumen no aumentaba el doble. Por ejemplo, allá ven, en la primera imagen, si la presión se mantenía constante, que era 100 milímetros de mercurio, cuando pasaba por el conducto 1, el diámetro 1, o sea, el radio 1, el volumen, el caudal era 1 ml por minuto. Cuando era el doble del radio, en teoría tenía que ser, si era 1 ml por minuto, tenía que ser 2 ml por minuto, era el doble. Pero no era el doble, era la cuarta potencia. Él se dio cuenta de eso, porque era 1 por 1, 2. Pero 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. El doble de 1, perdón, 2. Pero no es 2, es 16, porque ahí van a ser la cuarta potencia de 2. ¿Cuánto es la cuarta potencia de 2? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. Sería el doble a la cuarta potencia. Entonces por eso era la cuarta potencia del número anterior. De 16, la potencia de 16 a la cuarta, ¿cuánto sería? Miren, 256 metros por minuto. Por eso Poisson-Willis puso R a la cuarta y R a la cuarta. Vaso pequeño, vaso grande. Mayor resistencia, menor resistencia. Menor caudal, mayor caudal. El caudal también se puede determinar en una idea por la cantidad de volumen. Luego, un fotógrafo, tiene que tener vergüenza ustedes, con nosotros los médicos, que un fotógrafo descubra esto. Un fotógrafo, no un médico. Se llamaba Mare, era fotógrafo, y él descubrió o estableció los parámetros que definían el flujo intermitente del flujo continuo. Él quería saber, o sea, nos hizo para estudiar el corazón. Hoy día nosotros, gracias a él, sabemos por qué el corazón bombea. ¿Cómo es el latido cardíaco? Intermitente. El corazón bombea sangre. Cada segundo. ¿Y cómo entonces
entonces eso se traduce en un flujo continuo. ¿Por qué la sangre circula continuamente si el corazón bombea la sangre en forma intermitente? ¿Verdad? Gracias al trabajo de Marek, que era un fotógrafo, se descubrió que es producido por en nuestro caso médico, ¿verdad? Porque él hizo su experimento, fue una goma conectada a una bomba de agua, donde él tenía un pequeño, la goma tenía un pequeño conducto, un pequeño orificio, y eso encajaba con la bomba de agua que bombeaba el agua. Y él veía que como la presión era mayor por el conducto pequeño, el vaso, que era en este caso la goma, se inflaba intermitentemente. Él bombeaba en forma intermitente, la goma se inflaba, y después de un cierto tiempo, cuando se quedaba así, ya bombeaba otra vez. Y nunca la goma se quedaba así por la presión. Entonces, eso ocurre también en la aorta. La aorta es una arteria elástica. Nuestro creador pensó luego en esto. Sabía. No fue, nada de lo que está hecho el cuerpo humano es por casualidad. No vaya a pensar que por casualidad, como dijo el compañero, el tronco arterial brachiocefálico derecho es un tronco y el otro es una rama. Entonces la subclavia aquí sale acá y acá sale nada, es por casualidad. Nada. Ni el apéndice está debajo, como piensan los cirujanos. Y uno no te duele la panza y te saqué tu apéndice, por casualidad, no por si te caben en el apéndice cuando te defiende, es un órgano linfoide, tu inmunidad es. Te sacó un brazo más o menos. Todo tiene un porqué. Entonces, la aorta es elástico, justamente por eso se infla, y cuando se va a vaciar, recibe otro llenado. Cada vez que se va a vaciar, recibe otro llenado. Entonces nunca queda vacío. Entonces ahí el flujo intermitente del latido cardíaco se convierte en flujo continuo gracias a que la aorta es elástica. Si la aorta es rígida o el vaso es rígido, no va a ocurrir esa situación. Siempre va a ser también intermitente. Solo por la elasticidad se cumple eso. Por eso que los fumadores, ¿quién es fumador? No sé para qué siempre pregunto en la facultad, nadie lo levanta la mano. Después que hagan la fiesta y todo el mundo. Igual que en las Pascuas jóvenes y eso, y el país preguntaba, ¿quién fuma? Santito en la Pascua jóvenes, ¿quién toma adhería? Y después terminaba Pascua jóvenes, veíamos la fiesta ahí. Todito fumaba, todito tomaba. Y acá no. Y el cigarrillo, por ejemplo, endurece las paredes arteriales. Por eso que el fumador crónico puede tener problemas de arritmias cardíacas, problemas respiratorios, porque endurece el pulmón, endurece la arteria, reseca la garganta, produce cáncer del pulmón, vejiga, riñón, estómago, cabeza y cuello, lengua, esófago, cáncer del cuello uterino. ¿Qué más? Todo produce. Entonces, a tener en cuenta eso, por favor, no fumen. Terminamos. Miren, díganlo que la